Aleluya, vamos juntos. No estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad y en tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Cante con nosotros, diga. Y en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Y al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió y con su mano me rescató. Vamos, síguelo. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a ese lugar. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, 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 oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, 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 oh. Ahora diga así bien suave, vamos. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado. Arriba. Y en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Vamos, levante su voz. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Aleluya. Qué bueno que podemos declarar eso esta mañana, mañana de resurrección, que Cristo está vivo y que está vivo en nosotros. Amén. Bienvenidos. Qué bueno que podamos reunirnos todos como familia y como una sola iglesia que somos para adorar y exaltar a ese Rey que está vivo, aquel que reina en nuestras vidas y reina por siempre. Dice en Mateo, dice la palabra, perdón, en Lucas capítulo 24, hablando de la resurrección, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro unas mujeres trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Y entonces, estando ellas perplejas por esto,
He aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, estos hombres le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y termina diciendo esto, dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Jesucristo mismo se encargó de decirle a sus discípulos, no una, sino varias veces: yo voy a morir por causa del plan que Dios me ha dado para cumplir aquí en la tierra. Yo voy a morir, pero no digo solamente eso, digo, yo también resucitaré al tercer día. Y tal y como Él lo prometió, Él lo hizo. Yo quiero animarte esta mañana a pensar en las promesas de Dios para tu vida, en las promesas que la palabra del Señor nos enseña, en las promesas que hemos leído y hemos orado y hemos escuchado quizás en las enseñanzas. Las palabras de Dios son en Cristo sí y amén. Así como Jesús cumplió su promesa de levantarse de la muerte, Dios le levantó de entre los muertos, lo resucitó. Así también Dios cumple sus promesas a nosotros, a aquellos que esperamos en esas promesas y que somos fieles a Él. Así que la semana pasada hablamos de eso, la fidelidad del Señor, y quiero que una vez más hacer énfasis en esto. Dios ha prometido, y así como cuando Cristo resucitó cumpliendo su promesa, y aquellos que dudaban, sus discípulos dudaban y no sabían, que habían olvidado que esto iba a pasar, pero pasó. Y quizás tú has olvidado la promesa de Dios para tu vida. Hoy es un buen momento para que recuerdes lo que Dios te ha hablado, lo que dice su palabra, porque esas promesas son sí y son amén, se cumplen, porque Dios es fiel a su palabra. Vamos a cantarlo declarando esta alabanza a nuestro Dios juntos. Alabaré al Señor con todo mi corazón. Vamos juntos. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en el dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Cristo el Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero atardecer, amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré,
pronto Él Lo regresará. ha prometido, amén. Su rostro Así es. resplandecerá. Amén. Estaremos En su presencia estaré. Vamos a verle, mirarle Y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Cántalo Alabaré fuerte. al Señor mi Dios, Su tu nombre, nombre yo solo su nombre, toda mi vida, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. así es, Señor. Adoramos tu nombre, Jesús, victorioso sobre la muerte, Jesucristo resucitado. Sigamos adorándole de esta manera. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Él resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria por siempre.
aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, El Rey resucitó. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El Rey resucitó. Por siempre a Él la gloria es. Por siempre exaltado es. Por siempre Él es digno. Vivo está, yes. Vivo está. Dígalo una vez más, por siempre, por siempre. Por siempre a Él la gloria es. Por siempre exaltado es. Por siempre a Él es digno. Vivo está. Vivo está. Aleluya. Tú estás vivo, Señor. ¿Por qué no tomamos este momentito juntos? Usted con quien esté ahí en su casa, o si está solo, por un momento levante su voz exaltando al Rey que resucitó. Piensa por un momento en las bendiciones, en el poder que hoy tu vida y la mía tenemos sobre el pecado, sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, dice la palabra. El Rey resucitó. Adóralo, exáltalo, 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 exáltalo. Tu nombre levantamos, Jesús, vencedor sobre la muerte. Oh, aleluya. Dígalo con nosotros, cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Porque el Rey resucitó. Dígalo. Cantamos aleluya. Y cantamos aleluya. Y cantamos aleluya. ¿Por qué? Porque el Rey resucitó. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El Rey resucitó. Por siempre a Él la gloria es. Por siempre exaltado es. Por siempre Él es digno. Vivo está. Vivo está. El vivo está. Aleluya. Aleluya. Y nos unimos en una misma voz, en un mismo espíritu, Señor, para clamar, levantar nuestra voz.
porque hoy el Cristo resucitado sea conocido por muchas personas alrededor del mundo. En medio de esas circunstancias que estamos atravesando en la humanidad, que este sea un momento para que tu nombre, Cristo, brille por encima de todas las cosas, que tú seas exaltado y que atraigas a todo el mundo hacia ti, Señor. Que este momento de quebrantamiento, este momento de lucha, este momento de afán, de ansiedad, el mundo encuentre al Salvador, al Dios de paz, aquel que nos reconcilió con su muerte y resurrección, con Cristo, con Dios, por medio de Cristo. Que lo encuentren, Señor, y que sus vidas no sean las mismas, que sus vidas sean transformadas para siempre por el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. En el nombre de Jesús lo pedimos, Dios, y oramos por todos aquellos que les falta esperanza en este día. Oramos porque Cristo se convierta en su única esperanza. Oramos porque todos sus corazones duros, endurecidos por el pecado, endurecidos por la maldad de este mundo, en el nombre de Jesús sean doblegados, sean ablandados por el poder de tu palabra, Señor, y que el mundo te pueda conocer, que nuestros vecinos te puedan conocer, que en Tyler te puedan conocer, que en Estados Unidos, y que en las naciones te conozcan, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y te alabamos, Padre. Te damos gracias. Igualmente, Señor, también agradecemos la oportunidad que nos das para dar también, si lo hacemos en nuestras casas, si lo hacemos online o a través de un cheque enviándolo a nuestra iglesia, cualquiera que haya sido la forma o que vaya a ser la forma en que usted vaya a darle al Señor, así como yo también lo hago. Padre, bendice al dador alegre. Bendice, Señor, no solamente la dádiva, pero también a aquel que la da. Y oramos, Señor, que tú prosperes la vida de aquellas personas y que el dinero, nuestras finanzas, Señor, sean multiplicadas en medio de ese tiempo de escasez para que podamos tener lo suficiente. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor, que tu reino sea expandido. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Henry, por dirigirnos en este tiempo hermoso. Feliz día de la resurrección a todos. Sí, es feliz porque sabemos que nuestro Señor no se quedó en la tumba. La tristeza se convirtió en alegría. Además era imposible, ya que Él era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y aunque este hecho es histórico y tiene un efecto en nuestras vidas, en esta mañana queremos hablar 3 cosas acerca de la resurrección de Cristo. Son 3 preguntas muy importantes que afectan nuestra vida. El tema de esta mañana es el significado de la vida, la muerte y resurrección de Cristo. Y las 3 preguntas son las siguientes. ¿Por qué vino y vivió con nosotros nuestro Señor? Segundo, ¿por qué murió en la cruz? Y tercero, ¿por qué resucitó? Esta mañana Carlos y Silvia me van a ayudar a explicar estas 3 preguntas. Así es que vamos a entrar a la primera pregunta y Carlos comienza con esta primera. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Parra. Voy a hablarles un poco acerca de por qué vino, por qué vivió. Quiero que abramos nuestras Biblias en Juan 1, versículo 11 al 14. Dice así: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, en el versículo 11, cuando el autor dice a lo suyo vino, ¿a qué se refiere con lo suyo? Sabemos que el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, vino a traer un mensaje de restauración, un mensaje de esperanza, un mensaje de paz.
Y es ahí donde está la esencia de su ministerio y el propósito de su vida. Luego dice, y los suyos no les recibieron. Recordemos que el Señor Jesús nació en una familia judía. Y en efecto, vemos en el libro de Juan cómo el autor explica cómo Jesucristo es Dios en sí. Pero los judíos no aceptaban esta doctrina como tal. Para ellos esto era una herejía. A pesar de que ellos tenían las escrituras que daban testimonio de la persona y la venida del Mesías, ellos no aceptaban al Señor Jesús como tal, no aceptaban que era el Mesías. Los judíos esperaban que el Mesías fuese otro tipo de persona, tal vez un rebelde o un tipo de revolucionario que pudiese derrocar al imperio romano política y militarmente. Pero en realidad el Señor Jesucristo no es un guerrero. El Señor Jesucristo llegó en burro, llegó en un asno, y llegó predicando un mensaje de paz. El plan de Dios siempre busca un bien mayor, a pesar de que muchas veces no lo entendamos. Cristo, como Hijo de Dios, vino a derrocar el mal. Su enfoque nunca fue derrocar el imperio romano, fue el de derrocar el mal y vencer al pecado y dar esperanza a la humanidad. El Señor Jesucristo trajo salvación, sanidad a los enfermos en cuanto al cuerpo y al espíritu. Trajo provisión abundante en Dios y conquistó al pecado y a la muerte en un mundo caído. Todo esto lo vemos que lo hizo en los milagros cuando estuvo en vida. Dios se preocupa por la salvación de nosotros, los hombres pecadores. No se preocupa por los ángeles o para nada. O sea, los ángeles no tienen por qué temerle a la muerte. Pero vemos en Hebreos 2, 16 y 17 que dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí podemos ver un supremo acto de misericordia hacia la humanidad. Dios nos socorre a los ángeles, Dios nos socorre a nosotros, los pecadores, esclavos del pecado y condenados a la muerte. Nos ofrece vida eterna y Él se tenía que venir a hacer en forma humana, sufrir las mismas cosas a las que nosotros estamos sujetos. Se tenía que hacer mortal, tenía que optar por vivir en el tiempo, tenía que hacerse débil, pero fue libre de pecado, aun cuando Satanás lo pecó en el desierto. Jesús viene al mundo precisamente cuando más se necesitaba. El mundo estaba perdido y la gente no tenía esperanza, pero Cristo los levanta y les da gozo en su salvación. Hoy día pasamos por algo difícil todos, pero debemos recordar que tenemos esperanza y tenemos paz en Cristo. Jesús es quien nos acerca a Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. Su obediencia fue en representación de nosotros. Él tuvo una vida perfecta, sin mancha. Él es nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir. Vino para cumplir con el propósito original de Dios de que el hombre gobernara y se señoreara sobre la creación. El Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, vino a mostrarnos la vida que nosotros deberíamos haber vivido y la que tenemos que vivir aún hoy en día. Pablo habla del Señor como el último Adán, y llama a Adán el primer hombre, y llama a Cristo el segundo hombre, en 1 Corintios 15, 45-47, el cual lo pueden buscar luego en su casa. Pero mediante la obediencia del primero, es decir, de Adán, hay pecado y muerte en el mundo, pero a través del segundo, a través de Cristo, conseguimos vida eterna. Romanos 5, versículos 18 y 19 nos dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que realmente necesitábamos un Salvador, que Cristo se manifestara acá en vida. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿por qué murió? ¿Por qué era necesario la muerte del Señor Jesucristo? Simri nos comparte. Gracias.
Gracias, Carlos. No sé si alguna vez usted se ha hecho esa pregunta de ¿por qué murió Cristo? Quiero que por favor me acompañen en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que ya Carlos ha mencionado, y busquemos allí el versículo 8, y ahí vamos a comenzar a explicar por qué murió Cristo. El versículo 8 dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo se extiende en la gran mayoría de este versículo a resaltar y a escribir sobre la muerte de Cristo. Además de mostrar su amor, como acabamos de leer, la muerte de Cristo da como fruto para nosotros la fundación y la fuente de la justificación. Sin la muerte y la resurrección de Cristo, la fe fuera vacía y no tendría una razón para existir. Veamos el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La muerte de Cristo nos declara justos y nos libra de la ira de Dios. Pablo usa la palabra justificados, que traducida de su lenguaje original significa hacer justo, mostrar con pruebas y declarar que la persona es justa. Eso representa perdón de culpa y de castigo. Solo a través de los méritos de Cristo puede ser tal cosa posible. Esto se refiere a la muerte de Cristo. Si Cristo no hubiera ido a esa cruz voluntariamente por nosotros, no estuviéramos hoy aquí. Gracias al sacrificio de Cristo por nosotros, Dios ahora nos considera inocentes de culpa. No nos va a señalar nuestro pecado y además somos aprobados por Él. ¡Qué bendición! Por eso Pablo cierra este versículo afirmándonos salvos, porque Dios nos guardará del sufrimiento. ¿Cuál es el fruto de la muerte de Cristo? La justificación y la reconciliación. Solo a través de su muerte, como pecadores que somos, podemos ser vistos justos frente al trono de Dios. Morir es la primera cosa que Cristo hizo por nosotros. Cuando una persona cree en Cristo como el Hijo de Dios, muerto en la cruz, resucitado entre los muertos, y confiesa sus pecados, acepta ese perdón que da, se le considera salvo. Ser justificado, eso es algo automático al momento de creer, pero de creer de corazón, de creer en verdad. En el Edén, Dios usó la piel de animales para cubrir la desnudez del hombre. Tuvo que haber derramamiento de sangre para cubrir el pecado de la humanidad. Eso fue en Génesis capítulo 3. Muchos años más tarde, en Hebreos capítulo 9, el escritor resalta lo siguiente: sin derramamiento de sangre no se hace remisión, y remisión se refiere al perdón. No es por obras, ni fuerza, ni voluntad propia, solo y exclusivamente tenemos perdón y salvación a través de Jesús. Veamos el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo murió para reconciliarnos con Dios. Lo que nos hace enemigos de Dios es la presencia del pecado en nuestra vida. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Debemos de considerar que aunque hay pecado en nosotros, Dios es tan bueno que nos da la oportunidad de ser reconciliados con Él, pero eso solo puede ser a través de Cristo. Reconciliar en el texto significa hacer un intercambio entre cosas de valor. Al ser reconciliados con Dios, Él nos ve con favor, nos ve con gracia. Para construir una casa, primero necesitamos echar las bases. No vamos a empezar a construir la casa por el techo.
Eso representa a Jesucristo para nosotros. Esa base de nuestra relación con Dios. Sin Él presente en nuestra vida como Salvador, es imposible tener una relación con Dios. En el capítulo 14 de Juan, versículo 6, Jesús afirma lo siguiente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De esto se trata la gracia. Ese favor, ese regalo inmerecido para nosotros. No merecemos que alguien haya dado su vida por nosotros, pero Cristo lo hizo por cada uno de nosotros. Cristo debió humillarse para que fuéramos reconciliados con Dios. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cristo murió para darnos gozo. En el versículo 9 que ya leímos, Pablo escribe que seremos salvos de la ira. Al cerrar el versículo 11, escribe, hemos recibido ahora la reconciliación. Al reconocer ese precio tan grande que Cristo ha pagado por nosotros, podemos olvidarnos de la ira de Dios, podemos olvidarnos de la condenación eterna por causa del pecado, y en vez podemos enfocarnos en la esperanza, en el gozo que viene a través de Jesucristo por la salvación que solo Él nos puede dar. Esa reconciliación es exclusiva, porque solo es para quien cree en Jesús. ¿Crees tú en Jesús? No importa qué tan buena persona podamos ser nosotros o seas tú, hay que creer. Esa reconciliación también es objetiva, porque no descansa en nuestra fe, tampoco descansa en nuestro arrepentimiento, sino en el pago de Cristo por nuestros pecados al ir voluntariamente a la cruz y morir por nosotros. En el versículo 10 leímos la palabra reconciliados y en el 11 reconciliación. Existe relación entre ambas palabras. Aquí estamos hablando de ajustar la diferencia del valor de alguna cosa. Es ese nuestro valor. Cristo vino a ajustar ese precio. Debemos entender que nuestra vida no está completa sin la presencia de Cristo en ella. Si usted se sincera hoy y se examina lo más profundo de su ser, se va a dar cuenta de que algo falta. Y eso que falta es Cristo. La reconciliación también significa restaurar el favor de Dios. A cada pecador que decide arrepentirse de sus pecados y depositar su confianza en la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Dios puede verte hoy a ti con favor. Quien crea con sinceridad en esa conciliación que Cristo nos puede dar, recibe todos los beneficios logrados a través de la muerte y resurrección de Cristo. Y ahora, ¿por qué resucitó? Veamos qué nos enseña la palabra sobre la resurrección de Cristo. La tercera pregunta es precisamente, Cindy, lo que acaba de decir. Gracias, Cindy, por compartirnos esto. La resurrección es un hecho empírico, es un hecho innegable. Nadie ha comprobado algo diferente. Nadie lo ha hecho hasta este momento. ¿Sabe? Hay algunas personas que dicen que Elvis está vivo, pero la verdad es que las pruebas muestran lo contrario. Pero Cristo ha resucitado. La tumba está vacía. Mira lo que dice Lucas 24, del 1 al 5. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron,
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? La resurrección es algo real y lo miramos aquí en este texto de la Escritura, de que Jesús está vivo, la tumba está vacía. Y la resurrección nos enseña tres verdades muy importantes. Primero es que declara el plan de Dios que se ha cumplido. El plan de Dios era que su Hijo viniera a buscar y salvar lo que se había perdido. Esto lo haría muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. El ángel les recuerda esto a las mujeres. Y es más, miren en Lucas 24, dice lo siguiente, versículos 6 a 8. Les dice el ángel, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. El Señor les había dicho que esto iba a suceder y los ángeles le recuerdan a las mujeres que esto era el plan de Dios. En otra ocasión el Señor también se les aparece a los discípulos y tiene que recordarles que su muerte y su resurrección era necesario porque era de acuerdo al plan de Dios. En Lucas 24:4 dice lo siguiente, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que nuestro Señor resucitara para cumplir el plan de Dios. Cuando Dios dice algo y dice que lo va a cumplir, Dios lo hace, Dios lo cumple, y eso lo vemos a través de la Escritura. Su muerte y su resurrección era lo que se cumplió. Y es por eso, segundo lugar, la resurrección de Cristo muestra su victoria sobre la muerte y el diablo mismo. La tumba vacía nos muestra que Dios ha derrotado a Satanás en su plan de destruir y condenar. Desde el principio de la creación, Satanás ha estado envuelto en esto. Él quiere robar, matar y destruir. Quiere estorbar el plan de Dios. Pero Cristo revirtió la maldición del Edén como el segundo Adán y ha abierto el camino para poder tener comunión con Dios a través de la resurrección. La resurrección de Cristo ha triunfado sobre la muerte, sobre el diablo y aún sus seguidores, sus demonios. Miren lo que dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso quiere decir que nuestro Señor, a través de su resurrección, venció al enemigo, venció a la muerte. Finalmente, la resurrección de Cristo provee el poder para vivir y nos asegura también el futuro con Él. La resurrección ha traído lo bueno a las catástrofes y a los sufrimientos de la vida. Ha puesto límite a lo temporal que experimentamos en esta vida. Nada en esta vida puede derrotar al que se une a Cristo, porque Él es la resurrección y la vida. Este es el mensaje del Señor, lo que les dijo a sus discípulos. Escuche también lo que les dice al final. Antes de ascender al cielo les dice en Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quien cree este mensaje, se arrepiente, puede unirse a Cristo y recibe el perdón de pecados, y sabemos que Dios le promete que vivirá para siempre.
Puede ser libre del pecado, libre para servir a Dios. Ya no es esclavo del pecado, es esclavo de Cristo. Ahora le puede servir a Él. Ya no es víctima del pecado, ya no es víctima de la muerte, ya no es víctima de Satanás. Ya no es víctima de sí mismo. La tragedia, como muchas veces lo vemos, la tragedia de la cruz es la base de tu triunfo. Porque Él murió, tú puedes vivir. Porque Él resucitó, tú puedes vivir una vida nueva y una esperanza viva y real puede ser parte de tu vida. La Escritura dice que Cristo es el primero en resucitar corporalmente, físicamente de entre los muertos, y nos garantiza que después de Él también nosotros seremos resucitados. Nuestros cuerpos mortales no van a entrar en el reino de Dios, pero Cristo nos va a resucitar y entonces no va a haber tal cosa como imperfección, porque seremos como Él. Esta mañana, si tú no has dado tu vida a Cristo, debes tener ese encuentro con Cristo, con el Cristo resucitado. Escuchar acerca de esto, leer acerca de esto, no es suficiente. Debes tener un encuentro personal como lo tuvieron los seguidores de Jesús. Debes rendir tu corazón incrédulo y dárselo al Señor en esta mañana. Si crees este mensaje, estás listo para arrepentirte de tus pecados, dile esta oración que quiero compartir contigo esta mañana. Quiero decirte, la oración no te salva. El que te salva es Cristo, que escuchará tu oración si tú lo haces de corazón. Esta es la oración. Ahí donde estás, tú puedes decirlo en alta voz o en silencio y repetir esta oración. Querido Señor, sé que soy pecador y que merezco tu castigo, pero sé que me has demostrado tu amor al mandar a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Hoy en este día reconozco a Jesús como mi único Salvador y Señor, que pagó la deuda de mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados y decido seguir a Cristo en este día. Gracias por salvarme y darme la vida eterna. En el nombre de Cristo, que murió, fue sepultado y resucitó, te pido esto. Amén. Si has orado esta oración, queremos que nos digas si lo has hecho. Si necesitas ayuda, queremos que nos mandes un mensaje. Si tienes alguna pregunta, quieres consejo, queremos ayudarte. Queremos terminar este servicio esta mañana a través de un canto más. Únete con nosotros para alabar a Dios por el plan que Él cumplió a través de Cristo nuestro Señor, quien resucitó. Cantemos juntos. Espinas su corona fue, mas hoy la gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios,
Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy, con tu espíritu en mí. Levante su voz. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. Jesús resucitó. Aleluya. La tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. En esta que nos has dado, de podernos reunir en tu nombre para declarar la victoria que tenemos a través de ti. Gracias que resucitaste de entre los muertos y ahora nos das la esperanza que necesitamos para vivir esta vida y la seguridad de que estaremos contigo para siempre. Y en esta mañana te agradecemos por ello. Rogamos por cada persona que en este momento está viéndonos, que está escuchando y que necesita el toque tuyo. Quizás está cargada con la situación que está pasando. Quizás está necesitada de alguna cosa material. Quizás está afanada, quizás está frustrada. Pero en esta mañana pedimos que la paz tuya gobierne sobre su vida. La paz que el Cristo resucitado puede dar. Gracias, gracias por darnos la libertad en ti. Y pedimos que la paz tuya, que sobrepasa sobre todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Y es en su nombre que rogamos esto en esta mañana. Amén. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Que Dios les bendiga.